Los expositores invitados a presentar son los profesores titulares de grado 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en algunos casos también de universidades privadas, el profesor Adler, el profesor Langón, el profesor Cairoli. Presentaron el que es el primer libro de su autoría completa, que significa para él y para nosotros, presentándolo, una gran emoción. Significa que se abre en un mundo académico a lo que por supuesto que implica un libro también, la vulnerabilidad de la crítica. No escribir es sensacional porque nadie le va a poder cuestionar nada. Ahora, cuando se compromete, iba a decir con la pluma, pero hoy día ya no es la pluma, es el teclado, de alguna manera eso queda congelado en el tiempo. Pero el que lea el libro dentro de 20 años, o 30 años, o mucho más, en realidad en ese momento mágico estará junto a José Luis con lo que él dijo en 2013, 2012, 2014, el libro publicado. Y yo creo que esa es una de las cuestiones importantes de la relación que se traba entre el que escribe y el que lee. Es casi atemporal, queda allí. Por supuesto que esa evolución en el tiempo y en el conocimiento puede ser muy cruel con los autores. Y toda persona que ha escrito algo se arrepiente de tantas cosas que ha dicho o escrito, sobre todo algunas décadas atrás, que esto comprueba la afirmación. Desde el punto de vista técnico, él aborda un tema que es el del homicidio. En principio uno podría sostener que hasta muy manido. Sin embargo, sigue siendo, lo dice Gonzalo Fernández en el prólogo, el señor de los delitos. Pero es el señor de los delitos, pero no es el rey de los delitos. El rey de los delitos es el único, históricamente. Es el delito más cometido en la historia de la humanidad. Es uno de los delitos más rechazados, porque además el dar muerte a alguien, aunque no lo llamemos ya homicidio, pero dar muerte a alguien ha campeado en la historia de la humanidad como una conducta lícita, propia de las guerras, de los combates, en la pena de muerte. En el mundo se ha avanzado muchísimo sobre esto, pero no nos engañemos. Habría que hacer un cálculo que yo ahora ignoro, no lo puedo decir de memoria, pero prácticamente la mitad de la población del mundo es pasible de pena de muerte. China, sumamos algún país más, y ya está, no tenemos que hacerlo cuentas. América no cuenta, prácticamente homicidio. Entonces la idea del homicidio como una suerte de trabajo del siglo XXI no es novedoso, pero lo que sí es novedoso es plantearlo ahora y revisarlo ahora cuando los delitos han tenido un cambio muy significativo. Se ha pasado de la concepción ortodoxa de los delitos captables por los sentidos, es decir, sensoriales, prácticamente a los delitos que en cambio representan una defraudación de expectativas cognitivas, y entonces ha mutado completamente el prototipo de delito. Si bien José Luis González no hace un estudio pormenorizado de esto que acabo de señalar, creo que sale por los poros del libro, si es que vale la expresión. Y me refiero a que de alguna manera en el libro también uno puede encontrar una pretensión de retornar a un derecho penal de garantías, un derecho penal realmente de mínima expresión, un derecho penal en clave antropológica, es decir, una construcción del hombre para el hombre, y no en cambio una ficción, un mero mensaje social o un producto de marketing. Otra cuestión interesante es que si uno analiza, y José Luis trata muy bien toda la parte de los significados de la palabra homicidio, de dónde proviene la concepción de asesinato, yo no voy a meter a ello, léanlo, para eso lo he escrito. Pero hay un tema interesante, no se puede plantear cuál ha sido el primer delito de la historia. Claro que estamos hablando de un mundo prácticamente entre lo mitológico y lo místico, no un mundo cabalmente físico. Y el primer delito de la historia la gente tiende a suponer que fue el pecado de Adán y Eva, pero no. Eso no podía ser delito porque era una relación de las personas con una deidad. Por lo tanto, el concepto de delito, si es humano, ellos no pueden haber delinquido. El primer delito es la muerte de Abel, hermano de Caín. Que la historia, si fuese cierta, que seguramente no lo es, pero bueno, si fuese cierta, las setenas se le aplican a Caín la condena de haber matado a su hermano, y hasta el día de hoy, haciendo una proyección, seguiríamos prácticamente, creo que hasta el día de hoy, condenados, porque en realidad quien mató a Caín luego fue Lamec, que era descendiente también de Caín. Entonces las setenas se han multiplicado hasta el hartazgo. Es decir, esta figura casi romántica, si
se quiere de la idea del homicidio nos exhibe que, como bien desarrolla José Luis, el tema de dar muerte, de privar de la vida, ha cambiado en toda la historia de la humanidad y sigue gozando de buena salud. Por cierto, el dar muerte es el anticipo de una realidad. Nadie va a vivir eternamente. Lo que cambia es la forma en pasar de un estadio a otro. Él aborda un montón de situaciones en las que se priva de la vida. Trata la cuestión de la eutanasia, de la eugenesia, trata la cuestión del aborto, trata las causas de justificación, coloca bien, a mi modo de ver, es una opinión por supuesto personal, a la obediencia de vida o al superior, en todo caso, y digo en todo caso porque desde mi perspectiva debería eliminarse del cuadro del derecho, pero si vamos a tenerlo por un tiempo, como se le quiera denominar, pues tiene que ir a la culpabilidad, y lo argumenta estupendamente bien, y no como causa de justificación, porque no tiene que justificar una conducta, no es un permiso para, sino en realidad una persona que no tiene forma de caer en conciencia, en voluntad, en conocimiento de ilicitud, y por lo tanto está referido a la valoración de la relación entre justicia y culpabilidad, y no en cambio colocada en el campo de lo que podría ser justificar la conducta propiamente dicha. Por supuesto que es un campo opinable. También me parece muy interesante la posición que asume en cuanto a la posibilidad, todo lo digo como costillas, porque no tenemos por qué llegar a más que eso aquí, pero amerita una interesante discusión si se puede dar el delito de homicidio en calidad de delito continuado, que la doctrina nacional en general no ha ido por ese camino. Las dos posiciones son sostenibles. Yo creo que en esto no hay verdad por el medio, pero las dos se pueden sostener. Lo que sostiene José Luis González es convincente, plenamente convincente. Una persona puede decidir matar a todos los que habitan en un determinado lugar y no tomar una decisión individual de a cada uno que va a matar, o decidir matar a todos los integrantes de una familia. Y habría que estudiarlo con mucho más detalle, pero creo, y siempre me ha interesado la posición de considerar que estaríamos ante la eventualidad de un delito continuado. Y uno de los argumentos, además de la parte científica, es que también, en definitiva, es un beneficio para el justiciable. Y eso es un principio del derecho penal, es decir, que ese principio puede coadyuvar a fortalecer esa tesis. Se puede sostener la tesis opuesta, que ha predominado en la doctrina nacional, es muy racional, pero en lo personal me seduce mucho más lo que nos ha planteado José Luis. Por último, yo quisiera también plantear que no solo es el delito homicidio, y José Luis esto lo aborda, tú quizás lo puedas aclarar luego por los pasillos, creo que es algo tangencial en tu obra, pero el homicidio no es necesariamente el fin. El homicidio puede ser un medio. El medio para obtener una herencia, el medio para sacarse un problema de encima, el medio para acabar con una guerra, el Enola Gay, ¿no? Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el cálculo tremendo que no he de juzgar yo, por cierto. La historia tampoco ha sido clara al juzgarla, no sé que la historia lo va a juzgar, no lo juzgo nunca. Pero era una ecuación que se hacía: tiramos estas bombas, decían los norteamericanos, y perdemos menos vidas nuestras y a la postre menos que si seguimos avanzando contra el imperio del sol naciente, que ya no era imperio y el sol declinaba, pero lo cierto es que estaban preparados moral y religiosamente para ofrecer la última de las resistencias y por lo tanto una masacre total. Justificar eso para nadie en el sentido humanitario podemos hacerlo, tampoco podemos justificarlo a través del derecho, pero es una realidad cruda esa. Escribir sobre homicidio a esta altura reconoce también un grado de valentía y de coraje que hay que destacar. Pero a mí me parecía que la colaboración que yo podía hacer esta noche, más que recomendar leer el prólogo y sobre todo leer el libro, que es lo que corresponde, incitar a los interesados en esto, que son todos los que están acá, a la lectura de la satisfacción de leer al autor, ¿no? Y conocerlo y ver sus opiniones personales, que por cierto no escatima y toma posición con coraje, con claridad, con fundamento. Pero yo quería simplemente aprovechar la ocasión para tomar un punto desde la problemática del delito de homicidio y decir alguna cosa o reiterar principios. El problema que me gustaría compartir con ustedes es la posibilidad
dogmática de imputar las agravantes especiales y muy especiales a grado de dolo eventual, si eso es posible o no. El autor trabaja intensamente sobre la parte primera de la problemática, haciendo un análisis detallado sobre el significado que él le da, y hace un estudio acabado de la doctrina nacional sobre la expresión que con intención de matar tiene el artículo 310 de nuestro Código Penal, y se pregunta con acierto y resuelve también en la forma tradicional en este caso, si hay o no una exclusión del dolo eventual. El dolo, porque si es con intención de matar y el dolo eventual se define como el que sin intención produce un resultado que no se quiso, pero que se previó, ¿dónde está la intencionalidad en el dolo eventual? El dolo eventual, a mi manera de ver, es claramente una ficción jurídica y es intencional porque la ley así lo determina. En esta problemática nosotros vamos a sostener prácticamente la teoría más clásica, es decir, hemos dado muchas vueltas, yo lo volví a pensar con motivo de esta presentación y tal vez dejo una ventana abierta a la posibilidad de imputar alguna agravante. Prácticamente me quedo con la posibilidad del parenticidio y de los delitos, que es una de las partes que a mí me impresionó más en el libro de José Luis, que es lo que tiene que ver con los delitos de homicidio reiterado o posteriores o en concurso con homicidios anteriores, una problemática que estudia muy acabadamente, como ya se ha dicho, pero esas son las posibilidades. Me parece que las imputaciones, el resto de las imputaciones son prácticamente imposibles y vamos a ver por qué. Por lo tanto, no habría posibilidad de imputar ni brutal ferocidad, ni graves sevicias, ni homicidios consecuenciales en imputaciones de dolo eventual. Si hay dolo eventual, no hay agravantes muy especiales. En cuanto al homicidio consecuencial, diremos prácticamente lo mismo, argumentos que pueden reiterarse. Consecuencial de delito de privación, por ejemplo, de libertad o consecuencial a un homicidio, es de toda evidencia que no se cumplen los requisitos subjetivos del tipo agravado, toda vez que el homicidio, en primer lugar, no fue querido, fue a dolo eventual, y en segundo, por definición, la hipótesis que no se cometió para asegurar el resultado o para ocultar el delito, por no haber podido conseguir el fin propuesto, etc., como también sostiene Díaz Ripollero. Esta es un poco la colaboración que yo quería presentar en el día de hoy, llamando a la reflexión a los aquí presentes sobre este tema que naturalmente en un libro, como se dijo muy bien, de divulgación, un libro dedicado, yo pienso, fundamentalmente a los estudiantes, con el enorme coraje de escribir en el rollo del homicidio, después que lo hizo Salvario Campos y que lo hizo Violeta Goyena. Le damos entonces la bienvenida también nosotros al noble autor y gran amigo José Luis González. Es un libro completo, es un libro prolijo, está bien escrito, es didáctico, muy bien documentado, y además toda la parte histórica, como decía hoy Germán, está hecha con una prolijidad realmente minuciosa. Y además es un libro que tiene un aspecto que para nosotros los profesores de Derecho Penal es muy importante, la dogmática penal. Es decir, el uso y la colocación exacta de lo que debe ser la dogmática penal. Porque la dogmática penal, como han dicho muchísimos autores, que yo acá no voy a citar, pero que todos sabemos que no hemos sido ninguno de nosotros lo que hemos inventado, la dogmática penal es la ciencia auxiliar que de alguna manera permite que el derecho penal dé un deber ser de derecho penal. Esa es la dogmática penal. Eso es lo que de alguna manera permite que las estructuras, las formas, las categorías del derecho penal se juzguen de la forma que deben juzgarse.
y no como muchas veces están en el código, que realmente con la dogmática actual nosotros tenemos que desechar muchas formas, muchas estructuras, muchas categorías, muchos tipos penales que en la época de Libertad Constitucional eran perfectos, venían muy bien, pero que históricamente, como él mismo decía cuando presentó el código, de vez en cuando hay que sacudirle un poco el polvo a las leyes viejas, para que no se vaya el polvo, no se vaya metiendo dentro de las páginas y eso haga que el derecho no pueda de ninguna manera progresar. Es un libro muy práctico, muy didáctico y práctico, porque ese cuestionario que trae después de cada uno de los capítulos, o diría yo mejor de cada uno de los temas que va tratando, eso le recuerda al lector y le recuerda al estudiante cuáles son los temas importantes de tratar. Y además le da una oportunidad de ir contestándolo sobre la marcha. Eso yo lo he visto muy pocas veces. Yo sé que algunos... La primera vez que lo he visto en un libro de Esteban Righi, mi amigo el Bebe Righi, un profesor argentino, que lo hizo con Alberto Fernández, justamente. Alberto Fernández fue el ministro del gobierno de Kirchner, hace poco estuvo acá, incluso en una conferencia. En ese libro lo vi por primera vez, los cuestionarios, que para mí son de muchísima ayuda, que creo que van a ser de muchísima ayuda para el lector, y sobre todo para el lector que no transita demasiado por el derecho penal. Porque acá hay gente que yo conozco como gente que se dedica al derecho penal, y otros que no. Sí, ocasionalmente tienen algún caso de derecho penal y lo atienden, ¿verdad? Por su labor de abogado, por su trabajo de abogado, por su compromiso de hacer las cosas como la debe hacer realmente un abogado. Pero creo que les va a venir muy bien en eso, ¿no? Estudia con mucho detalle los artículos 310 al 319, que es donde se trata todo la gama de homicidios, el homicidio simple el 310, el homicidio 311, el 311 bis, el 312, los homicidios muy especialmente agravados, el homicidio culpable el 314, el homicidio ultraintencional el 319, y después incluso trata algo que muy pocas veces se ha visto en nuestro país, salvo algunas referencias que ha hecho Langón y algunas otras que he hecho yo por ahí, el homicidio político. El homicidio político, que es un delito nuevo creado por la ley 18.026, ¿verdad? La ley que acogió el Pacto de Roma, que acogió la Corte Penal Internacional y que creó los delitos de genocidio, de desaparición forzada de personas, de tortura, y también está bien el homicidio político, y él lo trata, el homicidio político, eso me parece muy bien venido, ¿no? Y luego coloca para mí en una forma diría muy inteligente, los homicidios justificados, los homicidios culpables, distinguiendo cuándo hay una causa de justificación y cuándo hay una causa de culpabilidad, y los homicidios impunes. Y creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo como ejemplo, y a veces lo digo en mis clases, todavía sigo dando clases en la Universidad de la Empresa, digo, yo tenía un compañero, muy querido compañero, en la magistratura, fallecido lamentablemente, hace ya unos cuantos años, que cuando se producía, digamos, un hecho que debíamos de juzgar, y en el cual, por ejemplo, el individuo tenía que ser declarado absuelto, en consecuencia, absuelto, ¿verdad? Porque era inculpable, porque había cometido el delito por una causa de inculpabilidad, por ejemplo, un error de hecho, un error de equipo hoy en día. Él decía, pero ¿y para qué te vas a preocupar tanto? ¿No sale en libertad? Entonces ponele cualquier cosa. No. Creo que somos técnicos, que tenemos que hacer las cosas bien. Y cuando es una causa de cultura es una cosa, cuando es una causa de justificación es otra, cuando es una causa de impunidad es otra. Son condiciones de carácter personal en esta última y son condiciones de otro carácter en las otras dos, en la de culpabilidad y en la de justificación. No me voy a poner ahora a decirlo de esto porque sería realmente muy tedioso. En fin, trata luego el homicidio en riña en espectáculos públicos,
el homicidio en concurso, es decir, como se decía hoy, acá no recuerdo cuál de los dos amigos que hablaron antes, pero a veces el homicidio también como la consecuencia que tiene, puede haberse cometido un delito complejo, inciso quinto del artículo 312, o el homicidio como causa para cometer ese delito, o el homicidio mezclado con otras cosas, como la riña en espectáculos públicos. Es decir, creo que es un libro muy completo. Y además, encima de todo esto, nos regala unas estadísticas muy confiables y unos cuadros comparativos que realmente son maravillosos. A veces cuando nosotros tenemos que buscar, querer encontrar una referencia con respecto a estadísticas o con respecto a comparaciones, nos encontramos en un lado. Bueno, acá en este libro de José Luis Silaza. En cuanto al libro, podemos rescatar dos aspectos, uno desde el punto de vista de la metodología y otro con relación al contenido. De la metodología he procurado utilizar un lenguaje lo menos coloquial posible, cosa que pudiera tener acceso no solamente los estudiantes y no solamente los profesionales del derecho, sino todo aquel que se pudiera interesar por el mismo. Pero además también he tratado de comentar el delito de homicidio, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también del impacto que eso genera en la sociedad, el impacto en la familia, el impacto desde el punto de vista digamos, de la seguridad del Estado, el impacto en diversas situaciones relacionadas con el delito en sí mismo, con la muerte en sí mismo. No es un tema, digamos, fácil, pero es un tema que lamentablemente forma parte de nuestros días. En ese sentido también he procurado hacer algo de historia, desde cuándo y cómo se han preocupado diversas instituciones, colectividades y los estados, y han tratado de diversas maneras de procurar motivar al individuo para que no cometan homicidio, lamentablemente sin éxito, al menos hasta el momento. No obstante ello, a través del tiempo y hasta nuestros días, también la criminología, del cual voy en auxilio en parte del libro, ha tratado de determinar las causas por las cuales un individuo comete un homicidio y que son muy variadas. Hay causas de orden personal, hay causas de orden político, hay fanatismos. Sin embargo, todas ellas requieren de un abordaje completamente distinto. Desde luego es un libro desde el punto de vista jurídico que trata esencialmente el delito y trata de analizarlo, pero no obstante ello también metodológicamente he procurado seleccionar algunos temas que han sido, si bien no polémicos, algunos puede ser que lo sean, otros no, pero que han sido por lo menos controvertidos. Y en ese sentido, los temas controvertidos, lo que me he preocupado básicamente es de rescatar las posiciones de los colegas y de la doctrina que piensan en forma diferente a nosotros. Lo he hecho con la mayor prolijidad posible y desde el punto de vista científico, tratado de seleccionar en forma lo más objetiva posible sus decisiones, indicando a pie de página la fuente de donde poder recurrir por si el lector entiende que su postura es mejor que la nuestra. Queremos con este libro generar al menos una impronta, un debate sobre aspectos técnicos, pero también reflexionar sobre cómo ha tratado otras instituciones el tema de la vida y del crimen. Así, cuando hablamos de la religión, hacemos hincapié cómo ha tratado la religión cristiana el tema de la vida y del homicidio, lo mismo cuando tratamos y hacemos referencia al Corán, por ejemplo, la religión musulmana, cada uno con pie de página. También nos hemos planteado y desarrollado algunos aspectos por demás controvertidos a nivel general, no solamente de la ciencia jurídica, sino también desde la ciencia médica, en lo que tiene que ver cuándo comienza la vida de las personas. Para algunos comienza desde el nacimiento, para otros desde antes, y en ese sentido he tratado de formular en el marco de la legislación nuestra una posición, desde
luego para determinar cuándo es que se debe proteger la vida a partir del delito de homicidio y cuándo se debe proteger a partir del delito de aborto. Hay otros aspectos que están relacionados con ese tema en particular y trata acerca de cuándo se considera la muerte y qué es el cadáver por sobre todas las cosas. Esta pregunta que el doctor Guido Berro lo ha planteado en sus textos y en sus libros, una interrogante que la ciencia jurídica debe, pero que la ciencia médica lo ha planteado y ha sido para nosotros un gran apoyo, no solo las expresiones del doctor Guido Berro, sino también el desarrollo científico del mismo. También en ese sentido hay otros aspectos relacionados, por ejemplo, con lo que tiene que ver el homicidio por veneno o a través del veneno, en el cual se plantean muchos aspectos técnicos, quizás obviamente para quienes no son juristas puede resultar tedioso, pero en cuanto cuándo es que se llega a cometer un homicidio agravado por veneno, cuándo es un acto preparatorio, la compra del veneno, el acercamiento del plato, por ejemplo, para la ingesta del mismo. Todo eso se trata desde un ámbito lo más científico, depuradamente y con diversas posiciones académicas. Y una cosa más relacionada también con los perfiles. Generalmente cuando uno trata un libro dogmático, quizás lo puede resumir en la mitad de las páginas, 60, 70 páginas, tratar ese tema en un congreso y se termina. Sin embargo, he procurado o he querido que este libro también tenga otros aspectos desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista derecho procesal. He sabido, o quizás no, pero el Estado invierte anualmente cerca de 1.200 millones de dólares en protección de seguridad y entre ellos en protección y tutela de la vida humana, casi 3% del Producto Bruto Interno. Y esa es una de las consecuencias que tiene también el tema de los homicidios. Particularmente, además, aspectos sociales en cuanto a la tasa de mortalidad. Uruguay es un país, hay que decirlo, con una población mayor, con una muy baja tasa de natalidad y la muerte, los homicidios siguen incidiendo negativamente en ese sentido. A pesar de todo, Uruguay sigue siendo uno de los países de la región, a pesar de los homicidios, sigue siendo uno de los países más seguros de la región y con una de las tasas de mortalidad por homicidios más bajas. Es así entonces en este marco de aspectos procesales, de criminología, que he querido presentar o presento humildemente esta contribución que en realidad es eso, es una contribución a las obras de mis colegas, aquí presentes, de otros colegas que también hay escrito sobre en particular. Y si en todo caso, y para terminar, si algún mérito ha tenido este libro, es la convocatoria y la reunión de amigos y de colegas que hace algunos de ellos, que hacía mucho tiempo no veía y que realmente es un placer poder estrecharlos y poder apreciarlos. La presencia de mis alumnos y de mis exalumnos también, la presencia obviamente de mi familia y de, bueno, como decía al principio, estoy muy agradecido y a todos de corazón nuevamente vayan mi más caluroso afecto y abrazo. Invitamos a compartir un brindis que la ocasión bien lo merece.